Detente un momento. No sigas escuchando como quien pasa el tiempo. Detente de verdad. Porque lo que está en juego aquí no es una idea bonita ni una técnica emocional. Es algo mucho más profundo. La relación que tienes contigo mismo delante de Dios. La mayoría de las personas pasan la vida entera hablándose mal sin darse cuenta. Se levantan y antes de que el mundo les diga algo, ya se han condenado por dentro. Otra vez lo mismo, nunca voy a cambiar, no sirvo, Dios ya debe estar cansado de mí. Y esas frases no son inocentes, no son simples pensamientos pasajeros, son palabras que van formando un clima interior, una atmósfera espiritual, donde después resulta muy difícil creer, esperar o amar. La escritura es clara y no suaviza el asunto. La muerte y la vida están en poder de la lengua. No dice que estén en manos del destino, ni de la suerte, ni siquiera de los demás. Dice que están en la lengua, y eso incluye, de manera directa, las palabras que te dices a ti mismo. Dios no creó la palabra como adorno, la creó como instrumento de comunión, de creación y de bendición. Él mismo crea hablando. Y cuando tú hablas, aunque no crees mundos, sí configuras tu mundo interior. Por eso hay personas que, aun teniendo posibilidades reales de salir adelante, viven como si todo estuviera perdido, no porque Dios los haya abandonado, sino porque hace años que se maldicen con su propio lenguaje. Hablar bendiciones sobre ti mismo no es un acto de soberbia, es un acto de obediencia espiritual, porque no se trata de inventarte una identidad, sino de aceptar la que Dios ya te dio. El problema es que muchos confunden humildad con desprecio personal. Creen que hablar bien de sí mismos es orgullo, cuando en realidad el verdadero orgullo muchas veces se esconde en la autodenigración constante, porque se niega a aceptar la misericordia de Dios. Mira con honestidad tu diálogo interior. Nadie más lo escucha, pero Dios sí. ¿Qué tono tiene? ¿Es un diálogo de hijo o de esclavo, de confianza o de acusación? Porque una cosa es reconocer el pecado y otra muy distinta es vivir instalado en la culpa. El arrepentimiento sana, la culpa perpetúa enferma. Jesús no vino para que aprendieras a hablarte peor, sino para devolverte la verdad sobre quién eres. Él no se acercaba a las personas para humillarlas, sino para levantarlas. Incluso cuando corregía, lo hacía para restaurar, no para aplastar. Entonces pregúntate con sinceridad, si Cristo te habla así, ¿por qué tú te hablas de otra manera? Hay algo profundamente evangélico en aprender a bendecirse, porque bendecir no es negar la realidad, es mirarla desde Dios. No es decir todo está bien cuando no lo está, sino decir Dios está conmigo incluso aquí, y eso cambia todo. Muchos oran pidiendo bendición, pero siguen pronunciando condenas sobre sí mismos, piden paz y se hablan con violencia interior, piden esperanza y repiten discursos de fracaso, no porque sean incoherentes, sino porque nunca les enseñaron que también hay que educar la propia palabra. Jesús lo dice con claridad: de la abundancia del corazón habla la boca, pero también es verdad lo inverso. La boca termina educando al corazón. Lo que repites se graba, lo que declaras se arraiga, lo que nombras cobra peso. Por eso hoy no te estoy invitando a repetir frases vacías, te estoy invitando a hacer un acto de fe adulto, a poner tu palabra bajo la palabra de Dios, a dejar de usar la lengua como látigo y empezar a usarla como instrumento de bendición. Tal vez no te resulte fácil, tal vez al principio sientas resistencia, porque llevas años hablándote desde la exigencia, desde la comparación, desde el miedo, pero precisamente ahí comienza el camino espiritual, cuando decides cambiar de voz, no la voz del ego, no la voz del optimismo superficial, sino la voz del hijo que aprende a decir: Señor, no me defino por mis caídas, me defino por tu misericordia. Respira hondo, toma conciencia de algo esencial. Si estás respirando es porque Dios aún sostiene tu vida. El aliento no es solo biología. En la Biblia, el aliento es signo de vida dada, de presencia activa. Dios no terminó contigo, y mientras Él no haya terminado, tú no tienes derecho a darte por perdido. Hablar bendición sobre ti mismo es empezar a ponerte del lado de Dios en el juicio sobre tu vida, es dejar de discutirle al Evangelio con tu autoacusación, es aceptar que, aunque no seas perfecto, eres amado, y desde ahí todo puede empezar a ordenarse. Hay algo que debemos aclarar con mucha honestidad espiritual.
porque aquí se suele cometer un error peligroso. Bendecirse no es mentirse, no es negar la herida, no es tapar el dolor con frases bonitas, no es hacer de cuenta que todo está bien cuando no lo está. El Evangelio nunca negó la cruz, al contrario, la puso en el centro. Pero tampoco se quedó en la cruz, la atravesó para llegar a la resurrección. Por eso hablar bendiciones sobre ti mismo no significa decir no pasa nada cuando hay pecado, conflicto o fragilidad. Significa decir esto no me define, esto no tiene la última palabra, esto no es más grande que la gracia. Esa diferencia es esencial, porque si no lo espiritual se vuelve fantasía y la fe se vacía de verdad. Jesús jamás bendijo el pecado, pero nunca maldijo a la persona, y eso es clave. Muchos de nosotros hacemos exactamente lo contrario, toleramos nuestras conductas dañinas, pero nos maldecimos como personas. Decimos yo soy así, yo no sirvo, yo no tengo remedio, y eso no es humildad, eso es una forma sutil de desesperanza. Cuando Jesús mira a Pedro después de su negación, no le dice, ves, eras un error, le pregunta, ¿me amas? Porque el amor restituye la identidad. Y desde ahí, recién desde ahí, viene la misión. Por eso bendecirte no es tapar tu fragilidad, es no confundirla con tu identidad. Muchos viven atrapados en un diálogo interior que nunca revisaron, un diálogo que heredaron, frases que escucharon de niños, etiquetas que alguien les puso en momentos de dolor. No llegas, no sos suficiente, siempre arruinas todo. Y esas palabras, repetidas en silencio durante años, se convirtieron en una especie de ley interna, no porque sean verdad, sino porque nadie las contradijo con la verdad de Dios. Hablar bendiciones sobre ti mismo es, en el fondo, un acto de obediencia a la verdad, porque Dios ya habló bien de ti, antes de que hicieras algo bueno o malo, antes de que acertaras o fallaras. Dios te llamó hijo, te llamó hija, te llamó por tu nombre, y cuando tú te hablas desde el desprecio permanente, no estás siendo realista, estás contradiciendo la palabra. Ahora bien, esto no se aprende en un día, no se cambia una forma de hablar de uno mismo que lleva décadas. Con una sola oración, es un camino, un ejercicio espiritual cotidiano, como quien aprende a caminar de nuevo después de una caída. Al principio cuesta, hay torpeza, hay dudas, pero si se persevera, algo se reordena por dentro. Por eso es importante entender que la bendición se aprende, así como aprendiste a quejarte, así como aprendiste a anticipar lo peor, así como aprendiste a mirarte con dureza, también puedes aprender a hablarte con verdad y misericordia, no porque lo sientas, sino porque lo crees. Y la fe, muchas veces, empieza antes del sentimiento. Hay días en los que no te vas a sentir bendecido, días en los que todo parecerá ir en contra, días en los que la voz antigua va a volver con fuerza, y ahí es donde se juega lo esencial, porque bendecirse no es hacerlo solo cuando todo va bien, es hacerlo cuando el alma está cansada, cuando la fe es pequeña, cuando no hay ganas. Ahí, justamente ahí, la bendición se vuelve un acto de resistencia espiritual, un no al discurso de muerte, un sí a la vida que Dios sigue ofreciendo, aunque no la veas todavía. No necesitas discursos largos, a veces basta con una frase sencilla, dicha con fe: Señor, hoy no me entiendo, pero me confío. Hoy no veo el camino, pero no me abandono. Hoy me siento débil, pero sigo siendo tu hijo. Eso también es bendecirte, porque es hablarte desde la alianza, no desde la acusación. Y hay algo más profundo todavía. Nadie puede sostener una vida espiritual sana si vive permanentemente maldiciéndose por dentro, porque tarde o temprano esa violencia interior se traslada a las relaciones, al cuerpo, a la fe misma. Personas que se hablan con desprecio suelen terminar creyendo en un Dios que también desprecia, y ese no es el Dios del Evangelio. El Dios cristiano corrige, sí, pero nunca humilla; exige, sí, pero nunca anula; llama a la conversión, sí, pero siempre desde la dignidad. Por eso, cuando aprendes a hablar bendiciones sobre ti mismo, no solo cambia tu ánimo, cambia tu manera de rezar, tu manera de mirar a los otros, tu manera de atravesar el error, porque ya no te defines por lo que falló, sino por quien te sostiene.
Y esto tiene consecuencias concretas. Una persona que se bendice con verdad empieza a tomar decisiones distintas, no porque todo sea fácil, sino porque ya no actúa desde la condena interior. Empieza a cuidarse más, a poner límites, a no aceptar cualquier cosa, a elegir con más conciencia, porque sabe que su vida tiene valor. Bendecirte es empezar a tratarte como alguien por quien Cristo dio la vida, no más, no menos. Hay una pregunta que suele aparecer en silencio cuando empezamos a hablar de bendición personal, y es una pregunta honesta, no hay que esquivarla. ¿Qué pasa cuando vuelvo a caer? ¿Qué pasa cuando me prometí hablar distinto, vivir distinto, y otra vez me equivoco, otra vez reacciono mal, otra vez me descubro lejos de lo que quisiera ser? Porque si bendecirse fuera solo para los días buenos, sería un consuelo frágil. Pero el Evangelio no está pensado para sostenernos solo cuando estamos fuertes, sino sobre todo cuando somos frágiles. Aquí es donde muchos abandonan el camino, porque creen que al fallar ya no tienen derecho a hablar bien de sí mismos, y entonces vuelven al lenguaje de castigo. Ves, no cambias, otra vez lo mismo, no servís. Pero eso no viene de Dios, eso es la voz del acusador, que siempre espera el error para confirmar su mentira. La Escritura dice algo muy serio: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No dice que no haya lucha, no dice que no haya proceso, dice que no hay condenación. Y condenarse a uno mismo después de cada caída es, de algún modo, desconfiar de la eficacia de la gracia. Cuando caes, no necesitas maldecirte, necesitas volver. Y volver no es humillarte más, volver es levantarte con verdad. Decir: Señor, fallé, pero no me entrego a la desesperanza, me pongo de pie porque tú no me soltaste. Hablar bendiciones sobre ti mismo después de una caída no es negar la caída, es negarle el poder de definirte. Es decir, esto no cancela el camino, esto no anula la obra de Dios en mí. Y esa actitud, lejos de fomentar la mediocridad, fortalece la responsabilidad, porque solo quien se sabe amado puede realmente cambiar. Hay personas que viven atrapadas en una espiritualidad del castigo. Creen que cuanto peor se hablen, más fieles son, que cuanto más se humillen, más agradan a Dios. Pero eso no es humildad cristiana, eso es una herida mal cicatrizada. La verdadera humildad no es despreciarse, es ponerse en la verdad. Y la verdad es que eres frágil, sí, pero infinitamente valioso. Cuando Jesús cae camino al Calvario, nadie lo patea, nadie lo insulta, el Padre no lo abandona. Hay una mirada que sostiene incluso en el suelo. Y si eso fue así con Él, ¿por qué habría de ser distinto contigo? Por eso, sostener la bendición cuando caes implica aprender un lenguaje nuevo para el error. No el lenguaje del soy un desastre, sino el del necesito ayuda. No el del todo está perdido, sino el del esto también puede ser transformado. Aquí entra algo muy concreto y muy cotidiano. Cuando fallas, cuando algo no sale, cuando te equivocas, detén el impulso automático de insultarte por dentro. Haz una pausa, respira y pronuncia una bendición mínima, sencilla, honesta. Algo como: Señor, aquí estoy, con mi límite, no me sueltes. Eso es fe adulta. Eso es hablar bendición incluso en la herida. Con el tiempo este ejercicio va reeducando tu interior, porque la mente aprende por repetición. Y si durante años repetiste palabras de dureza, ahora necesitas repetir palabras de verdad, no una vez, muchas veces, hasta que algo se reacomode. Y aquí aparece una dimensión muy importante. Bendecirte no te aísla, te vuelve más capaz de recibir ayuda. Quien vive en la autoacusación permanente suele cerrarse, esconderse, no pedir apoyo. En cambio, quien se habla con misericordia puede decir: esto me supera, necesito acompañamiento, no puedo solo. Y eso también es bendición. El Evangelio nunca propuso héroes solitarios, propuso comunidad, acompañamiento, camino compartido. Por eso hablar bendiciones sobre ti mismo no es un ejercicio individualista, es prepararte para vincularte mejor, para no proyectar tu violencia interior en los demás. Una persona que se maldice suele maldecir sin querer. Una persona que se bendice aprende poco a poco a bendecir también a los otros. Cambia el clima de su casa, cambia el tono de sus vínculos, cambia la forma de enfrentar los conflictos.
Y esto no ocurre de golpe, ocurre en lo pequeño, en una frase menos dura, en un silencio más paciente, en una reacción menos automática. Ahí empieza el reino. Hay algo que conviene decir con mucha claridad. Hablar bendiciones sobre ti mismo no reemplaza la oración, la transforma, porque muchas personas rezan, pero rezan desde el miedo, desde la culpa, desde la autoacusación. Se acercan a Dios como si fueran un problema que hay que tolerar, no como un hijo que vuelve a casa. Integrar la bendición a la oración cotidiana es aprender a rezar desde la filiación, no desde la deuda permanente, no para exigirte menos, sino para apoyarte mejor. Cuando empiezas a hablarte con bendición, tu oración deja de ser una lista de reproches y se vuelve un espacio de encuentro real. Mira cómo rezaba Jesús. Nunca se presentaba ante el Padre desde la inseguridad. Decía Padre, y desde ahí hablaba, no porque no cargara con el peso del mundo, sino porque sabía quién lo sostenía. Ese es el punto. No se trata de negar la cruz, sino de no rezar como si la cruz fuera el final. Muchas personas comienzan su oración diciendo, perdón por todo lo que hice mal, y no está mal pedir perdón, lo que está mal es quedarse ahí. Porque si toda tu oración empieza y termina en la culpa, terminas creyendo que ese es tu lugar definitivo, y no lo es. El perdón no es una sala de espera eterna, es una puerta, se cruza, y del otro lado hay vida nueva. Por eso, integrar la bendición a la oración es aprender a decir también, gracias porque no me soltaste, gracias porque sigo en camino, gracias porque estás obrando aunque no lo vea. Eso no es ingenuidad, es fe madura. Hay un momento del día especialmente importante para esto, el comienzo y el final. Cómo empiezas el día y cómo lo cierras dice mucho de desde dónde vives. Si te levantas repitiendo mentalmente todo lo que falta, todo lo que temes, todo lo que te pesa, entras al día ya derrotado. Si te acuestas repasando solo errores, el descanso se vuelve inquieto. Bendecirte al comenzar el día no significa hacer un discurso largo. A veces basta con una frase dicha con fe. Señor, pongo este día en tus manos. No sé todo lo que vendrá, pero no voy solo. Eso es bendición. Eso ordena el interior. Y al final del día, bendecirte no es justificar lo que hiciste mal, sino reconocer que sobreviviste, que aprendiste, que Dios estuvo, incluso en los días difíciles, incluso cuando no te gustó cómo actuaste. Terminar el día diciendo, gracias Señor, porque hoy hiciste lo que yo no pude, es una forma profunda de descanso espiritual. Aquí aparece algo muy delicado, el silencio interior, porque no todo se bendice hablando. A veces la bendición más grande es callar la voz acusadora, no discutirle, no seguirle el juego, simplemente dejarla pasar y volver al centro, volver a Dios. Hay personas que viven con una mente ruidosa, que no les da tregua, pensamientos que atacan, que descalifican, que comparan. Aprender a bendecirse también es aprender a no creer todo lo que piensas, a discernir qué pensamientos vienen de la verdad y cuáles vienen del miedo. San Pablo lo dice con claridad: examínenlo todo y quédense con lo bueno. Eso incluye lo que piensas de ti. No todo pensamiento merece ser escuchado, no toda frase interior merece ser repetida. Algunas hay que dejarlas pasar como nubes, otras hay que reemplazarlas conscientemente por la verdad del Evangelio. Eso es un ejercicio espiritual, no automático, no instantáneo, pero profundamente liberador. Cuando integras la bendición a tu vida espiritual, ocurre algo muy concreto. Tu fe se vuelve habitable. Ya no es solo una idea que sostienes, sino un lugar donde puedes descansar, un lugar donde no tienes que fingir fortaleza ni esconder fragilidad, un lugar donde puedes decir, así estoy y aún así soy amado. Y desde ahí, poco a poco, algo se ordena, no porque desaparezcan los problemas, sino porque ya no te destruyen por dentro, ya no te definen, ya no te roban la dignidad. Cuando una persona deja de maldecirse por dentro y empieza poco a poco a bendecirse con verdad, no ocurre un milagro instantáneo, pero sí ocurre algo mucho más profundo y duradero. Cambia el lugar interno desde donde vive y eso modifica todo. No cambia primero la realidad externa, cambia la posición interior. Ya no vive reaccionando, vive respondiendo. Ya no actúa desde la herida abierta, sino desde una herida que empieza a cicatrizar.
ya no se mueve impulsado solo por el miedo o la culpa, sino por una confianza frágil pero real. La mayoría de las decisiones equivocadas no nacen de la maldad, sino de una identidad dañada. Personas que se creen poco valiosas aceptan migajas. Personas que se hablan con desprecio toleran vínculos violentos. Personas que se repiten que no sirven terminan eligiendo caminos que confirman esa mentira. Cuando empiezas a hablar bendiciones sobre ti mismo, no te vuelves perfecto, pero empiezas a reconocerte digno, y eso cambia tus decisiones. Empiezas a decir no donde antes callabas. Empiezas a pedir ayuda donde antes te escondías. Empiezas a cuidar tu cuerpo, tu tiempo, tu energía, no por narcisismo, sino porque comprendes que tu vida es un don. Esto tiene un impacto directo en la salud emocional y espiritual. Muchas personas viven agotadas no por exceso de trabajo, sino por exceso de autoexigencia interna. Viven en una lucha constante consigo mismas. Se levantan cansadas de pelearse por dentro. Bendecirse es dejar de vivir en guerra interna. No significa dejar de crecer. Significa crecer sin violencia. Desde la psicología sabemos algo que la espiritualidad ya intuía desde hace siglos: el modo en que una persona se habla a sí misma determina su capacidad de afrontar el dolor, el fracaso y la frustración. Una voz interior compasiva no evita el sufrimiento, pero lo vuelve transitable. Una voz interior cruel convierte cualquier dificultad en una condena. Por eso el Evangelio insiste tanto en la misericordia, no solo como gesto hacia los otros, sino como clima interior, porque quien no se trata con misericordia termina creyendo en un Dios sin misericordia, y ese Dios no existe. Cuando empiezas a bendecirte, también cambia tu relación con el tiempo. Ya no vives solo mirando lo que no hiciste, lo que llegaste tarde, lo que perdiste. Empiezas a reconocer procesos, ritmos, etapas. Comprendes que Dios no trabaja con ansiedad, que la vida no se mide solo por resultados visibles, que hay semillas que tardan años en dar fruto. Eso da paz, y la paz no es pasividad, es claridad interior. También cambia tu manera de relacionarte con los demás, porque cuando no te maldices, no necesitas descargar tu frustración sobre otros, no necesitas competir constantemente, no necesitas tener siempre razón, no necesitas defenderte de todo. Hay menos rigidez, menos susceptibilidad, menos resentimiento acumulado. Una persona que se bendice no se vuelve ingenua, se vuelve más libre, puede poner límites sin culpa, puede amar sin depender, puede equivocarse sin destruirse. Y esto se nota especialmente en los momentos de conflicto. Antes, cualquier crítica te desarmaba, cualquier corrección te hundía, cualquier error confirmaba tu peor miedo. Ahora, aunque duela, puedes escuchar, discernir y responder, porque ya no confundes corrección con anulación. Aquí hay algo muy importante. Bendecirse no elimina el sufrimiento, pero cambia la manera de atravesarlo. Hay dolores inevitables, pérdidas, duelos, enfermedades, fracasos. Bendecirte no los borra, pero impide que se conviertan en identidad. Una cosa es decir, estoy pasando por un momento difícil. Otra muy distinta es decir, mi vida es un error. La primera abre camino, la segunda cierra todo. Por eso, hablar bendiciones sobre ti mismo es una forma concreta de cuidar la esperanza. No una esperanza ingenua, sino una esperanza encarnada, capaz de sostenerte cuando no hay respuestas claras. Y aquí quiero detenerme un momento, porque esto toca una experiencia muy común y muy poco hablada: la fatiga espiritual. Personas que creen, que rezan, que intentan vivir bien, pero están cansadas por dentro, no porque Dios les pida demasiado, sino porque se piden demasiado a sí mismas. Bendecirse es, muchas veces, permitirte descansar sin sentirte culpable, permitir que no todo dependa de ti, reconocer que no eres el salvador del mundo, que hay cosas que no puedes arreglar, que hay procesos que no controlas, y que eso no te quita valor. En la tradición cristiana el descanso no es un lujo, es un mandamiento, porque descansar es reconocer que Dios sigue siendo Dios cuando tú paras, y bendecirte también es decirte, puedo parar sin dejar de ser valioso. Esto cambia incluso la forma en que enfrentas el futuro. Antes lo mirabas con miedo,
con anticipación negativa, con frases como seguro va a salir mal. Ahora, aunque no sepas qué vendrá, puedes decir no sé cómo será, pero no estaré solo. Y eso no es poco, eso es fe concreta y no ocurre de un día para otro. Es un entrenamiento interior, como aprender un idioma nuevo. Al principio traduces mentalmente, te equivocas, te suena extraño, pero con el tiempo algo se vuelve natural. Así ocurre con la bendición. Al comienzo parece forzada, después se vuelve posible y un día, casi sin darte cuenta, tu voz interior cambia de tono. Hay momentos, y todos los conocemos, en los que no dan ganas de bendecirse, momentos en los que las palabras no fluyen, en los que la fe parece lejana, en los que todo lo que uno siente es cansancio, irritación o vacío, y es importante decirlo sin rodeos. Eso también forma parte del camino espiritual, no es una falla, no es señal de que algo esté mal contigo, es señal de que eres humano. El problema no es atravesar esos momentos, el problema es interpretarlos mal, porque muchas personas, cuando se sienten secas por dentro, sacan conclusiones apresuradas. Mi fe se apagó, Dios se fue, esto ya no tiene sentido, y entonces, en lugar de cuidarse, se abandonan, en lugar de bendecirse, vuelven a la vieja costumbre de maldecirse. Aquí conviene recordar algo esencial: la bendición no depende del estado de ánimo, depende de la fidelidad. Hay días en los que bendecirte será una experiencia cálida, y hay días en los que bendecirte será un acto casi mecánico, sostenido solo por la decisión, y esos días no son menos valiosos, a veces son los más fecundos. En la vida espiritual, no todo lo verdadero se siente, muchas de las cosas más importantes se sostienen en la oscuridad. Jesús mismo experimentó la noche interior, no solo el dolor físico, sino el abandono, el silencio, la sensación de ausencia, y sin embargo, no dejó de confiar, no dejó de dirigirse al Padre, aunque fuera con un grito. Por eso, cuando no tienes ganas de bendecirte, no te fuerces a sentir algo que no sientes, eso sería falsedad. Pero tampoco te entregues al lenguaje de la destrucción interior. Hay un punto intermedio, muy evangélico, que consiste en decir: Señor, hoy no tengo palabras bonitas, pero no me voy. Eso ya es bendición. A veces bendecirte será simplemente no insultarte, no repetir mentalmente la frase que ya conoces, no seguir alimentando el pensamiento que te aplasta, quedarte en silencio, respirar y sostener una presencia mínima. Eso es suficiente. La fe no siempre grita, a veces apenas respira. Hay personas que creen que la vida espiritual consiste en estar siempre encendidos, pero eso no es espiritualidad, es exigencia disfrazada. La espiritualidad cristiana conoce los ritmos, sabe de Adviento y de Cuaresma, de Pascua y de Viernes Santo, de luz y de noche, y no huye de ninguna de esas etapas. Por eso bendecirte en los días difíciles no significa decir todo va a estar bien, significa decir esto no me separa de Dios, significa negarte a creer que tu sequedad invalida tu camino, significa confiar en que, aunque no sientas nada, algo se está gestando. Aquí entra una dimensión muy profunda, la paciencia contigo mismo, no la paciencia pasiva, sino la paciencia espiritual, esa que entiende que la transformación no es inmediata, que hay capas que se desprenden lentamente, que hay heridas que no se cierran con una oración, sino con un proceso. Cuando no tienes ganas de bendecirte, tal vez lo único que puedas hacer es recordar quién eres, recordar momentos en los que Dios estuvo, recordar palabras que un día te sostuvieron, recordar que no todo lo que ahora parece muerto lo está realmente. En esos momentos, bendecirte puede ser tan simple como decir: esto que siento no define mi fe. Este cansancio no es el final, no me juzgo por cómo estoy hoy. Eso es enorme, eso es madurez espiritual. También es importante decir algo que a veces se omite: no todo se resuelve hablando. Hay personas que necesitan acompañamiento, escucha, tiempo, silencio compartido. La bendición personal no reemplaza la ayuda humana, la complementa. Por eso bendecirte también puede significar pedir apoyo sin vergüenza, reconocer que no puedes solo, y eso no es debilidad, es sabiduría. El Evangelio no glorifica al autosuficiente, glorifica al que confía.
Y confiar incluye dejarse sostener. Hay días en los que la bendición será apenas un susurro, y eso basta, porque Dios no trabaja solo con grandes declaraciones, trabaja con fidelidades pequeñas, con gestos mínimos, con decisiones que nadie ve. Si hoy no puedes decir bendigo mi vida, tal vez puedas decir no la rechazo, y eso ya es un paso. Si no puedes decir confío, tal vez puedas decir no me rindo, y eso también es fe. Con el tiempo algo ocurre, no de manera espectacular sino profunda. La voz antigua pierde fuerza, no desaparece del todo, pero ya no manda, ya no gobierna, ya no define, y en su lugar lentamente se instala otra voz, más tranquila, más verdadera, más misericordiosa. Esa voz no te promete que todo será fácil, te promete que no estarás solo, y eso cambia. Cuando una práctica espiritual es auténtica, no se vuelve pesada, no se transforma en una obligación más que cumplir ni en un examen permanente que aprobar, se integra, se vuelve parte del modo de estar en el mundo. Así ocurre con la bendición personal, cuando deja de ser un esfuerzo puntual y empieza a convertirse en un hábito interior. Al principio bendecirte requiere intención consciente, tienes que acordarte, tienes que detener el pensamiento automático, tienes que elegir palabras distintas. Pero con el tiempo algo cambia, ya no reaccionas igual, no porque seas más fuerte, sino porque tu interior fue reeducado. El lenguaje de la bendición empieza a brotar casi sin darte cuenta. Esto es importante porque muchas personas abandonan los caminos espirituales, no por falta de fe, sino por exceso de rigidez. Se imponen reglas que no pueden sostener, se exigen coherencias imposibles, y cuando fallan se castigan. Eso no construye vida espiritual, construye cansancio. Bendecirte como forma de vida no significa que tengas que estar todo el día repitiendo frases. Significa que, poco a poco aprendes a elegir desde otro lugar. Eliges desde la dignidad, no desde la culpa. Desde la confianza, no desde el miedo. Desde la verdad, no desde la fantasía. Esto se nota especialmente en los pequeños gestos, en cómo te hablas cuando te equivocas, en cómo te tratas cuando estás cansado, en cómo interpretas una demora, un silencio, una puerta cerrada. Antes, todo era señal de fracaso, ahora puede ser simplemente parte del camino. Hay algo muy cristiano en esta transformación, la libertad interior, no la libertad de hacer cualquier cosa, sino la libertad de no vivir esclavo de tus propias exigencias. San Pablo lo expresa con claridad. Para la libertad nos liberó Cristo, y esa libertad también pasa por liberarte de una voz interior que no viene de Dios. Cuando la bendición se vuelve forma de vida, también cambia tu relación con el error. El error deja de ser una amenaza constante y pasa a ser una oportunidad de aprendizaje. No porque lo justifiques, sino porque ya no te destruye. Puedes mirarlo de frente sin que te anule, puedes corregir sin despreciarte. Y esto tiene un efecto profundo en la perseverancia. Muchas personas abandonan procesos buenos, espirituales, humanos, vocacionales, no porque no fueran verdaderos, sino porque no supieron acompañarse a sí mismas en la dificultad. Se hablaron mal, se exigieron de más, se compararon, se cansaron. Bendecirte te permite quedarte, no huir cuando cuesta, no abandonar cuando no ves resultados inmediatos, no interpretar cada tropiezo como señal de que todo estaba mal desde el inicio. Aprendes a permanecer, y la vida espiritual se construye más por permanencia que por intensidad. También cambia tu relación con Dios. Ya no te acercas solo cuando te portaste bien, ya no rezas solo cuando sientes que mereces rezar. Te acercas como estás, con luz o con sombra, con claridad o con confusión, porque sabes que la bendición no depende de tu rendimiento espiritual, sino de la fidelidad de Dios. Eso genera una fe más real, menos teatral, menos basada en sensaciones, más arraigada, más humana, más verdadera. Hay algo que ocurre cuando una persona empieza a vivir así. Deja de tenerle tanto miedo al futuro, no porque tenga todo resuelto, sino porque ya no se imagina el mañana desde la condena. Puede haber incertidumbre, sí, pero no desesperación. Puede haber preguntas, pero no pánico. Y eso se nota en la manera de enfrentar decisiones importantes. Ya no decides solo para huir del dolor o del miedo,
decides desde un lugar más centrado, escuchas más, esperas más, disciernes, porque no estás apurado por demostrar nada, no necesitas probar tu valor, ya lo sabes. Esto también protege algo muy frágil, la esperanza, no la esperanza ingenua, sino la que se construye paso a paso, la que no depende de que todo salga bien, sino de saber que, pase lo que pase, no te abandonarás a ti mismo ni abandonarás a Dios. Bendecirte como forma de vida es, en el fondo, un acto de alianza. Es decirte, no voy a ser mi enemigo. Es decidir que, aun en la noche, no te hablarás desde la violencia. Y eso con el tiempo sana cosas muy profundas. No ocurre de golpe, no ocurre sin recaídas. Habrá días en los que volverás a la vieja forma de hablarte. Habrá momentos de cansancio, pero la diferencia es que ahora lo notarás y podrás volver, sin drama, sin culpa excesiva, sin abandono. Y esa capacidad de volver es signo de madurez espiritual. Cuando una persona aprende a hablar bendiciones sobre sí misma con verdad, ocurre algo que no se puede forzar ni fabricar. Empieza a bendecir a los demás de otra manera, no desde la superioridad, no desde el consejo fácil, no desde frases hechas, sino desde una presencia distinta. Porque quien ya no se maldice, no necesita descargar su herida sobre otros, ya no corrige para humillar, ya no habla para imponerse, ya no bendice como quien lanza palabras al aire, sino como quien sabe lo que cuesta sostener una vida. Esto cambia profundamente la manera de estar en el mundo. Empiezas a escuchar más y a juzgar menos. Empiezas a acompañar sin querer arreglarlo todo. Empiezas a ofrecer palabras que no aplastan, que no invaden, que no prometen lo que no pueden cumplir. La bendición que nace de una vida reconciliada consigo misma no hace ruido, pero deja huella. No busca convencer, no necesita imponerse, simplemente está. Y en un mundo cansado de gritos, esa presencia se vuelve profundamente sanadora. Jesús no iba por la vida dando discursos grandilocuentes sobre la bendición. Bendecía tocando, mirando, nombrando, diciendo levántate, no temas, vete en paz. Palabras simples pero dichas desde un lugar verdadero, porque Él sabía quién era, y quien sabe quién es, puede bendecir sin miedo. Cuando tú dejas de hablarte desde la condena y empiezas a hablarte desde la verdad del Evangelio, algo se pacifica por dentro, y esa paz, aunque sea frágil, se transmite en la familia, en el trabajo, en los vínculos, en la manera de enfrentar los conflictos. No porque seas perfecto, sino porque ya no estás peleado contigo mismo. Y eso, aunque no lo parezca, es profundamente evangelizador, porque muchas personas no se acercan a la fe por rechazo a Dios, sino por rechazo a la dureza que vieron en quienes decían creer. Y cuando se encuentran con alguien que habla con respeto, que no humilla, que no se desprecia ni desprecia, algo se abre, no por tus argumentos, sino por tu manera de estar. Por eso, hablar bendiciones sobre ti mismo no es un ejercicio intimista sin consecuencias. Es una forma concreta de encarnar el Evangelio, de vivir desde la filiación, de decir con la vida, sin necesidad de palabras que Dios no vino a aplastar, sino a levantar. Ahora sí, llegamos al final y quiero dejarte con algo muy sencillo pero muy verdadero. No se trata de que a partir de hoy nunca más te critiques, no se trata de que siempre te sientas fuerte, no se trata de vivir repitiendo frases todo el tiempo, se trata de elegir conscientemente no ser tu propio enemigo, se trata de aprender a hablarte como alguien por quien Cristo dio la vida, se trata de poner tu lengua, esa lengua que durante años quizás te hirió, al servicio de la vida. Habrá días fáciles y días difíciles, habrá avances y retrocesos, habrá momentos de claridad y momentos de noche, pero cada vez que elijas hablarte con verdad y misericordia, estarás sembrando, y toda semilla sembrada en Dios, aunque tarde, da fruto. Que a partir de hoy tu boca no sea un arma contra ti, sino un instrumento de bendición, que aprendas a decirte lo que Dios ya te dijo, que no vivas desde la acusación, sino desde la gracia, que no te definas por tus caídas, sino por la fidelidad de aquel que no se cansa de levantarte. Y cuando no sepas qué decir, cuando falten las palabras, cuando el cansancio apriete, basta con esto: Señor, aquí estoy, no me sueltes. Eso ya es bendición, eso ya es fe, eso ya es vida.